Leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 al 24. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecie las profecías. Examínalo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día tan maravilloso y tan glorioso que tú nos das. Ayúdanos a escuchar tu palabra, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, y tu palabra transforme nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, transfórmanos, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor. Amén. Encontramos en este pasaje que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos y le da una serie de indicaciones que son o deben de ser tenidas en cuenta por cada uno de nosotros como hijos de Dios. Inicia el apóstol diciendo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Lo que está llamando el apóstol Pablo a los cristianos es a tener paz entre cada uno de nosotros como hermanos en Cristo. Que haya paz, que haya tranquilidad. La Biblia de Dios, la palabra santa del Señor Jesucristo, las Sagradas Escrituras dicen: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna, donde hay armonía, donde hay paz y donde hay tranquilidad, y donde el pueblo de Dios está reunido para alabar y adorar al Dios Todopoderoso. Allí siempre va a haber paz, siempre va a haber armonía, y allí donde hay paz y armonía, Yahweh, Jehová, envía bendición y vida eterna. El verso 14 dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. El apóstol Pablo exhorta a cada uno de los hijos de Dios a no estar de ociosos, a siempre estar trabajando en la obra del Señor, a siempre estar haciendo algo para Dios. Todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, hacerlo como para el Señor. Pero también exhorta que alentéis a los de poco ánimo. Dentro del cuerpo del Señor Jesucristo hay personas que a veces están desanimadas o a veces son de poco ánimo. Y a esos nos manda el apóstol a través de este escrito. El Señor Jesús nos exhorta a través de su siervo a alentar, a animar, a apoyar a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. A veces eso es lo que falta muchas veces en las iglesias: paciencia y el ayudar a los débiles en la fe. Pero mira, hermano, el verso 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Acuérdate que no debemos de pagar mal por mal, sino antes vencer el mal con el bien. Tenemos que aprender a amar como Cristo nos ha amado, y que al final recibiremos nuestra justa recompensa y aquello su justa retribución.
Es más, el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el justo pago. Así que tú y yo, en vez de hacer mal a aquel que está a nuestro lado, nuestro prójimo, el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo. El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, a orar aún por nuestros enemigos. Antes dice la Biblia, seguid siempre lo bueno, unos para con otros. En otras palabras, procurar el bien de mi prójimo, procurar el bienestar. Eso es seguir lo bueno, eso es procurar lo bueno, eso es vivir conforme a la voluntad de Dios, procurar el bien de aquel que vive a mi lado, procurar su bienestar, procurar que le vaya bien, unos para con otros y para con todos. El verso 16 dice, estad siempre gozosos. ¿Cómo yo como creyente puedo estar siempre gozoso aún a pesar de los problemas y las dificultades? Cuando mi gozo lo he depositado en Cristo y lo he fundamentado en Cristo. A diferencia del mundo, la felicidad del mundo depende de las circunstancias. Es decir, si aquella persona está en una fiesta, es feliz. Cuando se termina la fiesta y hay un problema, ya no es feliz. Porque su felicidad en el mundo depende de las circunstancias. Mientras que el gozo del Señor no depende de las circunstancias, sino que es producido por el Espíritu Santo en los corazones. Es decir, la fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría no son las cosas materiales, ni las circunstancias, ni las personas. La fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría está fundamentada, se encuentra su raíz y su fundamento en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, el cual produce en nosotros el querer como el hacer y la alegría en los corazones, y vuestro gozo es completado en Cristo Jesús. Ahora bien, el verso 17 dice, orad sin cesar. Es otra recomendación que el apóstol Pablo da, pero no solamente el apóstol Pablo, sino el mismo Señor Jesucristo le dice a los discípulos que debían de estar orando en todo tiempo para no entrar en tentación, para no ser presa de Satanás. La oración es la comunicación o la comunión con Dios. En todo ejército es bien sabido que la comunicación es un área fundamental para ganar una guerra. En el comercio se sabe que la comunicación es una área fundamental para llegar a las personas. En toda empresa se sabe que la comunicación es fundamental para una buena producción. En la iglesia, la comunicación con Dios es esencial. Es vital, es necesaria, es parte de la vida del creyente. Dios te manda y me manda a mí a orar en todo tiempo. La oración es simplemente una plática profunda e intensa, llena de amor y de gozo con Dios. Una plática donde tú llegas y hablas con Dios y también permites que Dios hable a tu vida. El apóstol dice, orad sin cesar, orad en todo tiempo, en todo momento. En lo que Proverbios dice que tomemos al Señor en cuenta en todos nuestros caminos. En lo que el libro de Salmo dice que contemos con Dios en todo momento. El verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando tú dependes del Señor Jesús y has entregado tu vida a Él, tú puedes estar gozoso y tú puedes orar. Pero al mismo tiempo, en un proceso de santificación y de transformación, la persona va dejando de quejarse y va aprendiendo a dar gracias a Dios en todo. Dejas de quejarte por la comida, dejas de quejarte por la ropa, dejas de quejarte por la vida, dejas de quejarte por el trabajo, dejas de quejarte por las situaciones que suceden, dejas de quejarte por el día y empiezas a dar gracias a Dios por todo y en todo.
Es decir, le das ahora las gracias a Dios por el día, le das las gracias a Dios por las situaciones, y a pesar de la situación, por muy difícil que sea, en vez de quejarse uno como creyente, le dice al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Jesús en la cruz del Calvario no se quejó. Jesús en la cruz del Calvario no dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? No fue esa la forma en que Jesús dice. Cuando tú lees el Nuevo Testamento y lees lo que Jesús habla en la cruz del Calvario, Él le pregunta al Padre: Padre, ¿cuál es el propósito de haberme desamparado? Porque en todo momento Dios tiene propósitos sobre todas las cosas, en todo tiempo, en todas las situaciones. Dios tiene propósitos bien definidos. Jesús de Nazaret le dice: Padre, ¿cuál es el propósito? Y esa es la misma situación que tú y yo debemos de hacer. No estamos tú y yo como el Señor Jesús, clavados en una cruz, suspendidos en el aire, con nuestras costillas expuestas, con nuestra barba arrancada, con una corona de espinas produciendo un dolor inmenso, con la espalda latillada. No estamos en esa posición. No estamos con clavos en nuestras manos y en nuestros pies. No estamos con el rostro desfigurado, sin haber comido o sin haber tenido esas heridas tan graves, y con todo el dolor que Jesús estaba cargando en la cruz del Calvario, con todo el dolor que estaba llevando Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Él llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores en un solo momento. Así que, mis hermanos, lo que Jesús estaba padeciendo en la cruz del Calvario era algo tremendo. Sin en cambio, Él no se quejó, no dijo: Padre, porque estoy aquí, sino al contrario dijo: Padre, hágase tu voluntad. Al contrario dijo: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? Porque Jesús quería hacer siempre la voluntad del Padre. Ahora bien, el creyente debe dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios por lo que tienes. Dar gracias a Dios por lo que comes. Dar gracias a Dios, porque si fuera nuestra fuerza no tendríamos nada. Es Dios quien nos da la vida. Es Dios quien nos da la fuerza para ir a trabajar. Es Dios quien nos da la salud. Es Dios quien nos permite las situaciones, y aún también Él es quien permite aquellas situaciones adversas, pero con ello nos da la salida y la respuesta. Versículo 19 dice: no apagues al Espíritu. No apagues al Espíritu, no entristezcáis al Espíritu Santo, dice en otro pasaje, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Qué importante es no apagar al Espíritu Santo. Qué importante es avivar el don que nos fue dado, el don del Espíritu Santo. Qué importante es, hermano y hermana, estar llenos de la presencia de Dios, estar llenos del Espíritu Santo, para ser como aquellas vírgenes sensatas, 5 que tenían aceite en su lámpara, y cuando vino el varón que se iba a casar, aquellas 5 vírgenes, doncellas, entraron a las bodas porque tenían aceite en sus lámparas, pero las 5 insensatas no, porque no tenían aceite en sus lámparas. Qué importante es no apagar el Espíritu, es escuchar su voz. Es que cuando Él te dice no hagas algo, no lo hagas. Es que cuando Él te está hablando, le hagas caso. No apagues al Espíritu. La forma de avivar es orar, es leer su palabra, es buscar el rostro de Dios. El verso 20 dice: y no menosprecies la profecía. Muchas personas han menospreciado las profecías, la Sagrada Escritura, la profecía más segura, y han terminado mal. El Señor nos habla y nos exhorta y dice: no menosprecies las profecías. ¿Cuáles profecías? Las profecías que están escritas en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Cada una de ellas se ha cumplido al pie de la letra, y las que faltan por cumplirse se van a cumplir tal como están escritos. No menosprecies lo que Dios está diciendo, porque hace sabio al sencillo, hace sabio y da prudencia. La palabra de Dios dice: examina todo, retener lo bueno.
La palabra de Dios dice, no menosprecies las profecías. El verso 21 dice, examínalo todo, retener lo bueno. El creyente debe de examinar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de nuestro razonamiento, porque nuestro razonamiento está corrompido, está lleno de pecado. Y cuando las personas examinan las cosas a nuestro razonamiento, puedes equivocarte. No podemos equivocar. Mis hermanos, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo me imagino, no es lo que yo siento. No es creo que esa persona está bien o está diciendo las cosas bien, sino todo lo debemos de examinar a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de la palabra de Dios. Y cuando tú examinas todo a la luz de la palabra de Dios, entonces puedes retener lo bueno, porque la palabra de Dios es buena y perfecta y agradable. La voluntad de Dios es buena y es perfecta. El verso 22 dice, absteneos de toda especie de mal. La palabra es absteneos de toda especie de mal, aun cuando seas tentado. La palabra es absteneos, es detente, no lo hagas. El verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. El Eterno te va a santificar. El mismo Dios te va a guardar, te va a proteger, te va a santificar por completo todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, cuando tú haces estas cosas, para que seas guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque en nuestras fuerzas nunca podremos, necesitamos del Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Él, si tú confías en Él, si tú haces estas recomendaciones del apóstol Pablo, el Señor Jesús te va a ayudar, te va a santificar, te va a guardar. Y Él va a cumplir su propósito en ti, porque fiel es Él que te ha llamado, y Él hará esa obra gloriosa de santificación en tu vida.